Hago como que no dije Gracias, nada. profe. Gracias. Decía que la química podemos mirarla como en dos planos. Un plano más de tipo cualitativo y un plano de tipo cuantitativo. En el plano de tipo cuantitativo, nosotros ya tenemos un antecedente que hemos estudiado a lo largo del año, que es cuando vimos las relaciones entre el número de moles, la masa de un mol, la cantidad de partículas que hay dentro de un mol, que el mol es como la cantidad que aparece en química. Mol viene de, no sé bien de dónde, creo que del griego, que quiere decir mole. Si ustedes no saben bien de dónde venían, digan del griego. Este, que Muy mole, buena ¿qué esa. quiere decir mole? Algo gigante, ¿no? De la mole. No viene del término de molécula, lo que pasa es que nos queda parecido a molécula, ¿viste? Entonces uno por ahí se puede confundir y creer que mol viene de molécula. No, mol viene de mole, de algo enorme. Entonces de ahí se adopta el concepto de mol. Y muchas veces en libros, si alguna vez se ponen a hurgar en algunos libros o en alguna bibliografía medio antigua, por ahí encuentran la mole, le dicen, en lugar de decir el mol. Hasta ahora hasta le hemos cambiado el género. Antes era la mole, ¿por qué? Por decir eso, la mole, algo gigante, como una montaña de cosas. Entonces por eso le Sí. decían la mole. No era que lo escribían mal respecto a sus orígenes. Cuando le quedó mol, se le empezó a decir el mol, no la mol, ¿sí? Porque queda hasta feo en la conjugación. Entonces ahora es el mol. Significa una cantidad enorme de partículas que contiene algo. ¿Bien? Y esa cantidad para la sustancia química coincide con la masa atómica o con la masa molecular, dependiendo que se trate de una sustancia que está compuesta por átomos nada más o por moléculas. Bien, eso ya lo vimos hace como 5 meses. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es utilizar esos conceptos para aplicarlos a reacciones químicas. Cuando se produce una reacción química, ¿saben cuál es la característica por la cual uno puede describir una reacción química? Por ejemplo, ¿cómo digo yo, esto es una reacción química? ¿Cómo le explican a alguien? ¿Qué pasa en una reacción química? ¿Hay alguna transformación? Hay una transformación. ¿De qué tipo? Puede ser física. Entonces no es una reacción química. ¿Mm? No, no, quiero decir eh, algo que se Reversible o ve, que se irreversible. transforma, que se Molecular. Irreversible. puede ver. ¿Y si es reversible no es una reacción química? ¿Y qué Sí, tan irreversible? ¿Irreversible hasta dónde? ¿Es totalmente irreversible o es una parte reversible? no. O sea, es complicado, ¿no? O sea, ¿saben por qué? Porque ustedes están intentando ahí dar como definiciones en el plano fenomenológico y descriptivo. Entonces, Ok. la química, creo que yo ya lo charlé a esto con ustedes, no estoy seguro si lo charlé. ¿Les hablé del triángulo de Johnston? No. No, no le hablé No, nunca, ¿no? Johnston fue una persona dedicada a la ciencia, un inglés, que se dedicó después de ser un doctor en química, se dedicó a la parte de la enseñanza. Y formuló unas cosas muy interesantes, porque a veces uno tiene las cuestiones delante de los ojos, pero no se da cuenta, digamos, de lo que está transcurriendo. Por ejemplo, fíjense lo que les voy a decir yo de reacción química. Voy a ir con la reacción química y después voy a volver a Johnston. Una reacción química implica ruptura de enlaces, reordenamiento de átomos y formación de nuevos enlaces, con una modificación en el estado energético del sistema. Eso como para dar una definición completísima, digamos, súper. Entonces, vos fijate lo que te estoy diciendo, ¿no? Yo te dije dos cosas que están en dos planos distintos. Entonces ahora me voy a meter como a hablar un poco de los planos, después voy a volver después con Johnston y después voy a volver con la reacción química. Para que se den cuenta en algunas de las complicaciones que tienen estos conceptos y cómo a veces esas complicaciones nos hacen confundir
sin darnos cuenta que nos estamos confundiendo. Que es la siguiente. Cuando yo recién hablé de que se rompen enlaces, ¿de qué estoy hablando? De enlaces entre átomos. Estoy hablando en lo que se llama el plano nanoscópico, del tamaño del nanómetro, o también plano submicroscópico, digamos. O sea, cosas que no vemos. Cosas que no vemos, que nosotros no vemos cómo se rompen los enlaces. Entonces yo estoy diciendo, una reacción química se rompen enlaces y se forman nuevos enlaces. Entonces uno dice, bueno, si vos no ves cómo se rompen los enlaces y cómo se forman, ¿por qué decís eso? Porque las sustancias que obtengo después de la reacción química son diferentes de las sustancias que tenía antes de la reacción química. Entonces, para que se haya formado esa sustancia, se tienen que haber unido átomos que no estaban unidos. Y para que se hayan unido esos átomos, se tienen que haber roto enlaces de los átomos que tenía como reactivos que estaban unidos antes. Entonces, a partir de ahí construyo la definición de qué es una reacción química. ¿Bien? Entonces se rompieron enlaces, se reordenaron átomos y se formaron nuevos enlaces. ¿Bien? Desde ahí vienen las frases poéticas de amor que dicen, estoy reordenando los átomos para que aparezcas. La química está en todo, ¿bien? No es así, la de Cerati no es así. ¿Cómo? La de Cerati no es así, profe. No, esta que estoy diciendo yo, no sé dónde la leí, está en un póster. Ah, bueno. La leí en un póster en una casa de una vez. Yo dije, mira, la química está en todos lados. Después, bueno, lo que decía es, y después terminé la definición diciendo que se liberaba energía, o que había un cambio energético, dije, que había un cambio energético entre los reactivos y los productos. Ese cambio energético es una medida observable que puede tener una manifestación como proceso en forma de calor, o en forma de, que sea que el proceso de calor sea exotérmico o endotérmico. Pero es observable, yo me doy cuenta, porque aumentó la temperatura o disminuyó la temperatura del sistema. ¿Está bien? Entonces eso es un plano, que es el plano meso o macro, digamos, donde yo me estoy dando cuenta a través de lo fenomenológico de lo que pasó. Pero no me doy cuenta mirando eso todo lo que describí antes. Todo lo que describí antes es porque yo tengo dentro de mi cabeza el modelo de la estructura de uniones químicas que vimos con Lewis. Porque si yo no tengo todo eso en mi cabeza, alguien que no vio todo eso, ustedes van y le preguntan, y nunca le va a dar una descripción de ese tipo. Nunca se le va a ocurrir rumbear, acá pasó algo, digamos, porque nunca sabe de cómo es nuestro modelo de la materia. Que en nuestro modelo de materia hay átomos que se han unido para formar la materia. Porque si los átomos nunca se hubiesen unido para formar la diversidad de materia, seguirían todas materias simples, sustancias simples de la naturaleza. ¿Bien? ¿Estamos en tema? ¿Se está entendiendo lo que digo? Sí, profe. Bien. Sí. Entonces tenemos varios planos mezclados. Cuando a nosotros se nos mezclan varios de esos planos, a veces nos confundimos y nos cuesta entenderlo. Porque una cosa es tener una explicación con un modelo en el plano submicroscópico o nanoscópico, y otra cosa es tener una explicación en el plano macroscópico o meso, y otra es tener una explicación en el plano exageradamente macroscópico. ¿Sí? Por ejemplo, yo les digo, ¿saben ustedes que Venus se encuentra a 320 años luz de acá? Y ustedes me van a decir, ¿y qué distancia es esa? ¿Qué son 320 años luz? Y yo les digo, ¿se imaginan ir 70 millones de años para atrás? ¿Qué había en la Tierra? Entonces, lo que quiero marcar con esto es que hay escalas que se nos van de lo que es nuestra dimensión humana. ¿Qué significa que se van fuera de nuestra dimensión humana? Que nos cuesta imaginarnos. O sea, yo no sé si a ustedes les pasa o no. Yo no digo que me pase a mí esto, digamos, lo estoy ridiculizando un poco para exagerar, pero más o menos así. Cuando ustedes van en la historia bajando, ¿sí? Tienen la Edad Moderna, la Edad Media, la Edad Antigua, tienen el año cero, tienen los griegos, la civilización griega, tienen los asirios, los Babilonia. Van para atrás, empiezan a ir, y llega un momento que en el año 7 a.C., 8 a.C., te quedaste casi sin historia.
viste, digamos, si te empieza para atrás, a ser como una nebulosa, como que se te junta todo. Y ya no sabés si el hombre de las cavernas, ¿cuánto estaba? ¿Qué era? ¿50 años antes ahí o eran millones de años atrás? ¿Cuánto pasó en ese momento? ¿Cuánto estuvo ahí? ¿Estaban los dinosaurios con los hombres en las cavernas? O sea, se te entra a juntar en una nebulosa para atrás del tiempo todo, ¿viste? Y lo mismo que cuando las distancias son muy enormes, uno pierde la noción de la distancia. Uno le hablan de 2 kilómetros o de 200 kilómetros y está perfectamente ubicado en eso. Ahora cuando te hablan de 301 años luz o 302 años luz, te parece, qué sé yo, que está más o menos ahí. Y no, ahí es una diferencia enorme. Porque un año de luz es la distancia que recorre un objeto a la velocidad de luz. O sea, son miles de kilómetros. Entonces, como es muy difícil hablar en esa escala, se inventa una escala nueva, el año luz. Nosotros, como es muy difícil hablar de una enorme cantidad, millones de partículas, de átomos cada vez que hablamos de moléculas, ¿qué hacemos? Inventamos una unidad nueva que representa eso, que es el mol. Y hablamos de el mol, digamos, como una representación de una cosa muy grande. Entonces, esas escalas son diferentes, ¿sí? Contienen cosas diferentes. Y Johnston lo que planteaba es un triángulo, que ahora donde le uno, es que la química vive, a Johnston después le han agregado más cosas, ¿no? Pero esta es la base estructural de una mirada muy importante de la química, es que en la química conviven tres mundos de manera conjunta, que es el mundo submicroscópico, como le decía recién, la explicación de a través de átomos y moléculas que no vemos, el mundo macroscópico, que es el mundo de los fenómenos. Uno puede ver y decir, sí, aumentó la temperatura, bajó la temperatura, se liberó un gas, cambió de color, pero eso que cambió de color no te da ninguna explicación. Son descripciones, no es un mundo explicativo, es un mundo descriptivo el macroscópico. El mundo explicativo se encuentra dentro de los modelos que se construyen con el mundo submicroscópico. ¿Bien? Es por ahí medio alocado lo que estoy diciendo, pero nunca lo habían pensado así. Pero digo, todas esas cuestiones tenemos nosotros. ¿Y qué otra cosa se suma en el triángulo? Porque ahora nombré dos cosas. ¿Cuál es la tercera? El lenguaje propio. Tenemos una simbología propia. Cuando yo escribo una ecuación química, que digo hidrógeno más oxígeno para dar agua, estoy representando a través de símbolos, que es nuestro lenguaje, una cosa a la que le llamo reacción química. Bien, yo no represento la reacción química, eso es una ecuación química que representa la reacción química, quiero decir. Esa no es la reacción, lo que quiero decir, me corrijo. Es una ecuación química que representa a la reacción química, ¿de qué forma? De forma simbólica. ¿Qué símbolos usamos nosotros? La cuestión matemática, de mol, átomo, molécula, cantidades, y las fórmulas, y las ecuaciones con flechas, con más, que la flecha quiere decir que da, el más quiere decir que reaccionó. Es toda una simbología, un lenguaje que está construido, digamos. Las fórmulas y los nombres propios que tienen cada una de esas fórmulas. Todo eso es el mundo simbólico, digamos. Entonces tenemos el mundo simbólico, el mundo macroscópico y el mundo submicroscópico. Tenemos los tres mundos juntos y nosotros muchas veces, me incluyo, vamos y venimos por ser expertos en esas cuestiones, entre esos mundos, y se pierde el que está escuchando. No está entendiendo lo que uno está diciendo a veces, porque mezcla esos mundos. Y no es que uno no los tenga que mezclar, pero lo que uno tiene que decir, yo te lo estoy explicando con este modelo, ¿sí? Suponiendo que acá hay enlaces entre átomos y moléculas que se tienen que romper. Ahora, eso pasa por millones de átomos y millones de moléculas. No es que le pasan a una molécula. Le pasó a millones de moléculas. Una de las personas a través de la historia que se encargó de estudiar las relaciones cuantitativas que se establecen en esto fue Antoine Lavoisier, ¿sí? Un científico francés, casado con Marie, que trabajó muchísimo en diseños de laboratorios y de equipos de laboratorios con él. Lavoisier fue decapitado después de la Revolución Francesa en el año 1894. Lo guillotinaron. La guillotina fue diseñado por su amigo, un médico que se llamaba Guillotin. Por eso se llama así la cosa, guillotina. Y ahí rodó la cabeza de Lavoisier.
Lavoisier, ¿por qué? Porque era yerno de un cobrador de impuestos, y trabajaba haciéndole changa al yerno de cobrador de impuestos para la corona. Entonces tenía como con tal de recaudar plata para sus investigaciones, hacía esas cosas. Escuchen, cuando se corte volvemos a entrar al mismo link, ¿sí? Sí, sí. Que esto ya se la puedo cortar. Sí. Bueno, pero eso es un poquitín de historia.